Voy a invitarle que busque en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer los versos del 8 al 11. Es una porción sumamente breve de la carta de Apocalipsis, que se llama la carta a la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a leer esos versículos y después vamos a hacer algunos comentarios y aplicaciones sobre ese texto. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Empezamos a hablar del Apocalipsis hace entonces 2 domingos atrás, y siempre esa es una carta, un libro, o como quiera usted llamarle, que despierta mucho interés y mucha curiosidad en la mente de las personas. Ha sido explotado por el cine, por diversos grupos que han encontrado en esa palabra Apocalipsis una forma de hacer dinero, de hacer películas de todo tipo, algunas apegadas, otras completamente distorsionadas en cuanto al mensaje que el Señor quiere dar en su palabra. Y les decía en el inicio que Apocalipsis es una palabra que nunca se tradujo al español. La escribimos tal como suena en el griego, solo la transliteraron los escritores de la Biblia al español. Entonces sonó bonito la palabra Apocalipsis y en lugar de traducirla como debió haber sido por revelación, pusieron la palabra tal y como sonaba. Y está bien, pero Apocalipsis generalmente las personas lo asocian con algo secreto, con un código, con algún mensaje oculto, algo que está ahí, que es sumamente complicado y difícil de discernir. Algo que está solo para gente experta. Pero sabe que Juan no escribió eso con esa intención, ni fue esa la forma como las personas cuando leyeron esa carta reaccionaron. Claro, no fue escrita para nosotros. Hoy nosotros vivimos en el año 2024. En el occidente hablamos español, y algunos de ustedes hablarán algunos otros idiomas quizás, pero a lo mejor ninguno de nosotros habla griego, ni el hebreo. No hemos vivido en el Medio Oriente. Tal vez han ido a Turquía alguna vez en algún tour, pero no se han quedado a vivir allá en Turquía, que es donde estaba ubicada estas personas a las cuales les iba dirigida esta carta. Y seguro que los turcos son muy diferentes a nosotros, ¿o no? ¿Cuántos ven novelas turcas? Claro, yo sé, están de moda. Y hermanos, a la gente le gusta ver esas novelas, Elif, y es la única que es el único nombre que se me viene, pero todas esas novelas están de moda. No son como nosotros, actualmente son diferentes a nosotros. En la actualidad no nos asemejamos en muchas cosas, comen diferente, tienen un trasfondo diferente, historias diferentes, costumbres diferentes. Ahora a través de la globalización nos vamos dando cuenta de todas esas personas y el mundo va adquiriendo alguna uniformidad en algunas cosas, pero no era así en aquella época. No había globalización, no había internet, no había nada de esas cosas. Las personas vivían y desarrollaban prácticas y hábitos dependiendo del lugar donde estaban, su cultura. Y eran personas muy diferentes a nosotros. Pero cuando Juan les escribe,
porque les está escribiendo a los hermanos que habitaban en diferentes ciudades ubicadas en esa región de Asia Menor en aquella época. Les está escribiendo porque Él los conoce, porque Él ha sido el pastor de ellos. Él ha convivido con estos hermanos día tras día, los ha visitado en sus hogares, se ha reunido con ellos para leer la Biblia en muchas ocasiones. Les ha enseñado acerca del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, Juan sabe lo que ellos están pasando y les envía una carta, que cuando aquellos hermanos la recibieron y empezaron a leerla, sus corazones rebosaban de alegría y de gozo. No dijeron, ¿qué es esto tan extraño que nos está escribiendo? Que venga para que nos explique qué significa eso. Porque cuando ellos leyeron aquello, sus corazones ardieron de gozo y se sintieron confortados. No se sintieron confundidos, se sintieron alegres de saber que su pastor, desde el lugar donde estaba, les enviaba una carta de ánimo, una carta de esperanza y una carta que dice que seremos victoriosos a pesar de las dificultades. Todo lo contrario a nuestros días, ¿verdad? Que hoy ocupamos dedicarnos más al estudio para poder interpretar esas cosas. Y también les decía que por qué a veces se nos hace difícil entender esta carta. Primero porque a veces no tenemos el hábito de la lectura, leemos muy poco. Y lo poco que leemos queremos descubrirlo así tan fácilmente. Y porque este es un estilo literario, el Apocalipsis es un estilo literario. En la Biblia tenemos muchos estilos de literatura. Tenemos poesía, en los Salmos son poesía. Proverbios son dichos de sabiduría. No, los proverbios no los podemos interpretar a veces literalmente, ni la poesía tampoco. Tiene un mensaje que cuando uno lo entiende, uno dice, qué lindo eso que está diciendo con esas palabras. Y tenemos historia también, cuando nos hablan de la historia de los reyes israelitas, dónde nacieron, quién fue su papá, quién fue su mamá, cuántas guerras tuvo, qué lugares conquistó. Pero tenemos un estilo de literatura que se llama Apocalipsis, que lo encontramos en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías y en este último libro. La semana pasada hablamos de Éfeso. Hoy vamos a hablar de Esmirna. ¿Sabe qué es Esmirna? Cuando usted vaya allá a Turquía, no deje de visitar Esmirna. Ahí está la ciudad, se llama Izmir. Puede buscarla en el mapa. Es una ciudad, según dicen y según las fotos que uno puede ver, hermosa. Un lugar increíble. Ahí está esa ciudad. Viven muchas personas hoy. Es un lugar seguro turístico porque está ubicado estratégicamente en ese lugar. Pero esa ciudad hubo una época que dejó de existir. Fue destruida. Literalmente barrida. Y las pocas personas que quedaron sobrevivientes tuvieron que huir a otras comunidades. Y ese lugar donde existió la ciudad desapareció. Unos siglos después, llegó Alejandro el Grande y construyó la ciudad con otros de sus amigos en el siglo III. Y después de eso, esa ciudad fue próspera siempre. Fue una ciudad hermosa. Competía en su época con las mejores ciudades de la zona, con Éfeso. En esa ciudad encontrábamos muchas cosas. Habían templos para muchos dioses. Todos ustedes tal vez han escuchado de los griegos, los dioses griegos. Apolos era un dios griego. Se decía que Apolos era un hombre muy guapo, blanco, de colochos. Era un hombre irresistible para las mujeres. Era el dios de la luz, el dios del sol y el dios de las artes, de la música. Le gustaba el chingue. Era ese dios, guapo y músico y poeta. Y entonces Apolos era muy apreciado, hijo de otro dios. Estaba también, y ustedes deben de haber visto esto, el dios Esculapio. Había un templo para Esculapio, el dios de los médicos, bueno, de la medicina. Un palo con una serpiente enredada, Esculapio. Los antiguos estudiaban medicina, algunos de ellos en Esmirna, algunos de ellos en otras de las ciudades que habían ahí, pero ahí tenían un templo para Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Con Esculapio nadie se moría. Se decía que Esculapio levantaba hasta los muertos, los curaba de sus enfermedades. El dios Hades, eso es mitología griega, ¿verdad? El dios Hades
se enojó con Esculapio porque el Hades estaba quedando sin almas. Y entonces se quejó con Zeus. Y Zeus envió un rayo y destruyó a Esculapio. Todas esas historias de mitología, bueno, a mí me encantan, pero ahí tenemos en la Biblia mencionados esos dioses, esas creencias que tenían las personas de su época. Creían en Apolos, creían en Esculapio, tenían un templo para Afrodita. Siempre tenía que haber un espacio para el amor erótico, y las fiestas de Afrodita junto con las fiestas de Baco, que era el dios de la bebida, eran completos desórdenes. Entonces ahí, en esa sociedad sumamente idólatra, con muchos templos paganos, había una iglesia. Una ciudad sumamente rica también. Había una iglesia, la iglesia de Esmirna. Habían un grupo de personas creyentes que solo se identificaban con un Dios. Y era un Dios que no era visible. Nadie podía poner una estatua del Dios de los cristianos. Pablo llegó a Atenas en un momento de su ministerio y llegó al lugar donde estaban las estatuas de todos los dioses habidos y por haber, y habían dejado un espacio vacío como este, y acá le habían puesto al Dios no conocido. Por aquellos que se nos hubiese quedado un Dios sin espacio, para que no se sintiese ofendido ese Dios. Era un temor que tenían hacia dioses inexistentes. Había un sentido religioso en las personas, siempre ha existido. Y le temían a esos dioses que no eran dioses. Y ahí en Atenas había un espacio. No era diferente en Esmirna. Tenían dioses para todos los gustos, para todas las cosas. Y las personas no se identificaban con uno solo. Un día adoraban a Cibeles, otro día con Apolos, otro día con Afrodita, que es conocida para los latinos como Venus, y andaban de fiesta en fiesta. Pero ahí surge una iglesia y el Señor le manda una carta a los creyentes que viven en esa ciudad, a los hermanos que viven ahí. Y dice en el versículo 8 que leímos: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el que manda la carta? ¿Cómo se autodenomina él? El primero y el postrero. Ya eso era pesado a los oídos de los que no eran cristianos. Está diciendo, les está escribiendo el único Dios, el que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Todo lo demás es invención. Todo lo demás es producto de la imaginación de los hombres, de su desvío en su búsqueda de la divinidad. Entonces les escribe el primero y el postrero. Ya en el Antiguo Testamento así se identificaba a Dios. Cuando vemos Isaías 44:6, Isaías hablándole a los israelitas les dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Sí, parecía un Dios local, Jehová, Rey de Israel, pero les dice, su Redentor, Jehová de los ejércitos, les dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Habrán dioses ajenos hoy? Claro, hoy no, tal vez uno dice, yo no adoro a Apolos, yo no adoro esto, pero hay dioses modernos. Hay dioses que tienen dominada la vida de personas. Personas que no pueden sobreponerse a prácticas y hábitos porque esa práctica y ese hábito le domina. Ese es su Dios. No puede dejar el alcohol. Y uno diría, su Dios es Baco. No, yo nunca he pensado en eso, pero el alcohol le domina. Donde quiera que va, yo conocí un señor que se levantaba y antes de desayunar, primero se mandaba un trago. Y después de desayunar también seguía bebiendo. Todo el día pasaba en una llamita. No se podía dormir. Y tengo un amigo todavía, un amigo que lo aprecio mucho realmente, pero me da lástima cada vez que lo veo al atardecer. Siempre, cada día. Pareciera que va a traer leche, pero es que va a comprarse una botellita. Todos los días se toma una botellita. Hay muchos dioses hoy. Y uno puede decir, ay, nosotros los cristianos no. Hay mucho cristiano que está dominado por prácticas y hábitos que a Dios no le gustan. Y tratamos de justificar
esas prácticas. Tratamos de justificar costumbres que a Dios no le agradan. Pero nos está hablando el único Dios, el único al cual nosotros deberíamos mirar y volcar todo nuestro ser para pedir a Él sabiduría y dirección. Para pedirle a Él fortaleza, fuerza para enfrentar esas dificultades. Así es que desde el inicio les está diciendo el Señor, aunque ustedes tienen muchos dioses ahí a los cuales ustedes les invocan y creen estar agradando, yo soy el único. Soy el único y deberían de mirarme a mí. Y deberían prestar atención a lo que les digo, porque soy el único. Y así que el Señor les dice también, no solamente que es el primero y el último, sino también se identifica como el que estuvo muerto y vivió. No hay que hacerle mucha cabeza a esa expresión, pero ¿quién fue el que estuvo muerto y vivió? Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Es el que está escribiendo. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el primero y el último. Y muchas personas en el primer siglo y todavía hoy no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Lo aceptan algunas personas como un gran sabio, como un profeta más, como una persona de sabiduría, pero no como Dios. Pero Jesucristo dice, yo estuve vivo, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y tal vez las personas de aquella ciudad podían entender un poquito eso, porque por un tiempo estuvieron desaparecidos. Pero ahora volvieron a existir como ciudad, estaban vivos. Y el Señor tiene palabras para esta iglesia, como tiene palabras para nosotros. Más que pensar, ¿qué le dijo aquel grupo? Uno debería de pensar, lo que le está diciendo a aquella gente, ¿acaso no nos lo estará diciendo a nosotros también? ¿Acaso no serán palabras para mi vida, para nuestra congregación? Porque le está escribiendo a un grupo de personas también, a una iglesia. Y el Señor le dice en el versículo 9, lo primero que le dice es, yo conozco tus obras. ¿Sabe, hermanos? Todos tenemos secretos muy guardados, dice Isaías. Todos tenemos cosas, obras, pero obras malas, que uno las guarda con mucha cautela. Ni las mencionamos porque no queremos que el viento las escuche. Pero ocasionalmente por ahí, en esos días, de pronto llega un día en que vienen los recuerdos de obras que no fueron buenas a nuestra mente. Dios conoce las obras malas, Dios conoce las obras buenas. No hay nada que le podamos ocultar al Señor. Uno se oculta de las personas, uno engaña a las personas, pero no podemos engañar a Dios. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde yo me puedo esconder sin que Dios se entere que yo estoy ahí? De pronto uno se oculta de las personas, se va a otro lugar, cambia de nombre, se tiñe el pelo o se lo quita. Ahora uno puede ponerse tantas cosas, bigotes, cejas, quitar y poner. Pero Dios, con Dios no se puede. Él está siempre al tanto de nosotros. Y Él conoce las obras de nosotros como grupo, como individuos, pero también como congregación. Tal vez usted dice, yo no soy miembro de esa iglesia. Tiene meses de estar aquí o tiene años. No, pero pastor, yo no soy miembro. Usted no es miembro, pero su relación es con Dios y está en medio de un pueblo de Dios. El Nuevo Testamento narra una historia de una boda. Y a la fiesta entran unas personas que no habían sido invitadas, pero estaban ahí en la fiesta. No sé si alguna vez usted se habrá infiltrado en una fiesta sin invitación, pero cuando yo era huililla, mis hermanos y yo éramos especialistas para ir a las fiestas en la comunidad. Ni nos habían invitado, pero estábamos ahí de primeros para comer. Un chiquillo no le da nada, ¿verdad? Pero ya a esta altura de la vida, qué vergüenza. Pero a veces uno está en la fiesta sin haber sido invitado de la fiesta y sin identificarse con la persona que está organizando la fiesta.
porque nos gusta el grupo. Son personas buena gente, entonces ahí es bonito ir, porque si tengo hijos, ahí que mis muchachos se relacionen con otros muchachos buenos, ahí no hay adictos, ahí no hay gente con problemas de adicciones, entonces yo quiero que mis hijos crezcan en una comunidad bonita. Y entonces se integran a una congregación y parece, y uno pasa pensando toda la vida que sí, pero solo Dios conoce las obras, y Él sabe si uno está de verdad, o si uno está porque hay alguna cosa que uno quisiera, simplemente algo pasajero en la vida que no nos moleste. Yo conozco. Porque ahí habían algunas personas que también se reunían, que Jesús dice, esos son sinagoga de Satanás. Eran muy similares a los cristianos. Entonces, hermanos, sabe que el Señor nos dice en esa carta, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra iglesia, cómo somos nosotros, qué cosas hacemos o qué dejamos de hacer. El Señor conoce. Y si Él conoce eso, debería de ponerlo a pensar a uno si realmente estamos haciendo las cosas correctas o no estamos haciendo nada. Porque Él conoce. Y puede ser que uno diga, estamos haciendo mucho, y el Señor dice, no están haciendo nada. Y debería de reflexionar sobre lo que hacemos como congregación, lo que hacemos como individuos, si realmente es lo que Él quiere, las obras que Él espera. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor incluso ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Dios tiene preparadas cosas, no hay que irlas a buscar muy lejos. Ahí a la vuelta a la esquina Dios de pronto nos pone algo para hacer y uno se vuelve orgulloso y dice, yo eso no lo hago. A esa persona yo no le ayudo. Y entonces las buenas obras que Dios prepara a veces no las hacemos. El Señor conoce las obras, pero ¿cómo era esa iglesia también? Era una iglesia atribulada. Dice en ese versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo no sé si usted se habrá sentido atribulado alguna vez en su vida. Yo no entendía esa palabra cuando mis padres decían, mi mamá decía, estoy atribulada. Sí, había 9 huilas alrededor de ella, claro. Ya ahora yo entiendo. ¿Qué cosas nos atribulan a nosotros? Los adultos, los padres. A veces produce angustia, tribulación en mi corazón, lo que está pasando con mis hijos. No es algo directamente en mí, pero algo que sucede en mi familia. Eso me angustia. Ver que yo no puedo solventar una situación de mi hogar con mis hijos o con mi esposa. Eso me causa angustia, me quita el sueño. Me pone estresado también. Y la iglesia a veces se sentía así agobiada, muy tensa, muy angustiada por las cosas que estaban sucediendo, que les afectaba a todo el grupo. A veces la angustia viene por una enfermedad. Uno está lo más bien, pero de pronto hay una enfermedad. Inmediatamente algo pasa aquí adentro de nosotros y en nuestra mente. Y todo nuestro sistema ya es diferente. Ya no somos los mismos. El Señor conoce esa tribulación de nosotros. El Señor conoce eso porque el Señor sufrió, fue atribulado. Cuando estaba en la cruz, Jesús experimentó angustia o tribulación. Ahí estaban unas mujeres, incluyendo unos amigos de Jesús, Juan. Y desde la cruz el Señor se estaba preocupado por su mamá. Y le encomendó a Juan que cuidara a su mamá. Uno dice, el Señor, como es Dios, Él no tenía que angustiarse. Pero Él entiende cuando usted está angustiado, cuando usted está tan preocupado, que usted dice, ¿qué puedo hacer? Y no hay nada que uno pueda hacer. No sé, la angustia no se quita con un poquito de agua bien dulce y acuéstese. O con una pastilla, una cápsula. Y ni con llamar al pastor y uno va y le dice, no se angustie, pero ¿cómo que no se angustie? Eso no se le quita a uno con palabras de esas. La angustia está ahí, era permanente. ¿Qué los angustiaba a ellos? Los angustiaba que como cristianos estaban siendo perseguidos por el sistema de la época. No era una persecución despiadada, pero era una persecución que
Si en la oficina del gobierno llegaban y decían, mira, allá en la T23 vive una familia cristiana, venían las autoridades y les expropiaban, les quitaban sus bienes, les quitaban sus cosas, a veces lo lastimaban. Unos años después, unos 30 años después, hubo una persecución despiadada en esa ciudad. En ese momento era así como, por eso esos judíos, sinagoga de Satanás, eran acusadores. Eran esbirros que se daban cuenta que ahí vivía una familia cristiana y los acusaban. Y entonces en algunos momentos se avivaba más ese fervor de persecución que en otros. Eso los angustiaba. Que de pronto estamos pagando la casa y ya que nos quedamos sin trabajo. Y se atrasa la mensualidad el primer mes y el segundo mes y después nos llega un correo electrónico del banco. Acérquese a las oficinas para hacer un arreglo de pago y uno sin un centavo en la bolsa. ¿Qué arreglo podemos hacer? Y perdemos la casa. ¿Qué estaríamos dispuestos a perder por mantener nuestra fe en Cristo? Si estuviésemos en los zapatos de aquella gente, ¿estaría usted dispuesto a perder su casa con tal de no renegar del Señor? ¿Estaría dispuesto a que le quiten un hijo o una hija? ¿A que le quiten sus bienes? Era tan sencillo mantenerse en control de las cosas. Era solamente decir en el templo que había ahí del César, ir al templo y delante de las autoridades, hacer un juramento y decir, César es el Señor, el divino César. César se autodenominaba hijo de Dios. Y el cristianos, solamente si querían vivir tranquilos, deberían de ir delante de aquella estatua o aquel busto, hacer una reverencia y decir, César es el Señor. Él es el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así le llamaban. Títulos que son de Dios, del Señor Jesucristo. Y diga eso y vivirá tranquilo. Ay, ¿qué se le va a quitar a uno por tomarse una birrilla? Eso no me va a quitar nada de cristiano. Eso es inclinarse. Eso es pasarla bien para que nadie me moleste. Que no nos diga mojigato. Que no nos diga, ay, usted es que puro color. ¿Qué tiene de malo? Tomarse unos cuantos traguitos con mis amigos. Yo no digo que el licor es malo, Jesús tomó, pero cuando Jesús tomó, hermanos, no había una llave ahí que podía usted dejarla abierta día y noche corriendo el agua. ¿Qué tomaban los niños en aquellos días? Tomaban vino. Vino sin fermentar. Entonces, hermanos, ellos tenían que ser confrontados con su fidelidad, su conducta, sus acciones, claras o turbias. Y tenían que decidir. Y no es un asunto de cultura, es un asunto de convicciones. De convicciones. Es un asunto de personal, cada uno. Pero era un problema de la iglesia. Que algunos hermanos, para que no lo lastimaran y no los vieran feo y no les quitaran nada, entonces hacían las cosas que los demás hacían, no eran tan malas. Así que uno no se va a morir por decir eso del César, aunque sabe que por dentro es así la cosa. Hubo un hombre que fue pastor ahí en Esmirna, que se llamó Policarpo. Y es posible que era el pastor cuando Juan escribe esa carta. Un hombre joven, discípulo de Juan. Y Policarpo muere quemado unos 30, 40 años después. Cuando andaban buscando a Policarpo, la policía romana, entonces Policarpo al inicio empezó a huir. Se pasaba de un lugar a otro, pero ponía en peligro a sus hermanos en la fe. Y un día casi lo atrapan y llegaron a una casa y agarraron entonces al muchachillo de la casa. Y lo obligaron a decir dónde estaba Policarpo. Lo torturaron, lo mataron. Entonces Policarpo entendió y se devolvió y se entregó. ¿Cómo mataron a Policarpo? Mandaron a traer leña al cafetal. Hicieron una piara, y un montón de palos. Y Policarpo no se dejó atar. Él dijo, aquí, sueltito de manos, vuélenme fuego. El Señor ha sido fiel conmigo 86 años. ¿Cómo le voy a fallar yo al final? Y decir, sí, César es el Señor para que me dejen vivir un poquillo de años más. A lo mejor, si nosotros hubiésemos estado ahí, yo hubiese dicho, no hombre, el hombre es el Señor, sí, claro. Aunque por dentro sigue siendo Dios.
Estaría correcto. Son convicciones. Son cosas muy del corazón. Hay hermanos que mantienen una vida tranquila con el sistema, con los compañeros, vacilan, de pronto sueltan el madrazo, perdón, y bueno, eso usted sabe que no es malo, de pronto dicen esto, dicen lo otro, y pasan como si las cosas fueran normales. Pero un cristiano es un cristiano siempre donde quiera que está y se comporta como tal. Y Juan le manda a esta gente las cartas diciendo, yo sé lo que ustedes sufren por causa de mantener una conducta recta. Sé lo que es eso. Y también les dice, y son pobres. Ustedes creen que son pobres porque eran pobres. No tenían nada, todos se los quitaban el gobierno. Sus bienes, todo lo perdían. Eran una iglesia pobre en una ciudad rica. Eso es cosa lamentable. Cuando uno es pobre y vive en medio de gente rica. Los ricos piensan que usted tiene plata, pero usted no está pelado. No tiene. Y era una iglesia pobre en una ciudad rica. ¿Y qué diría la gente de esa iglesia pobre? Sin sonido, sin sillitas acolchonadas, sin aire acondicionado, sin nada. No tenían nada, daba cosa ir ahí porque eran tan pobres, mal vestidos. La gente pensaba, ahí no hay bendición de Dios, Dios no está con ellos, porque vea, sí, qué pobreza. Porque el mensaje de hoy es que Dios es prosperidad, que Dios da plata, Dios da casa, Dios da carro, Dios da esposa linda o marido guapo, Dios da todas las cosas. Y cuando vemos una iglesia linda, este templo es lindo, yo creo, es bonito. La gente dice, ahí hay bendición, ahí hay billete, ahí está Dios, porque vea qué lindo todo. Pero sabe, había una iglesia sumamente rica, con todas las facilidades, la iglesia de la Odisea. Dentro de un mes y medio predico de ella. Pero el Señor le dice a aquellos ricos, ustedes son unos desventurados, pobres, ciegos, miserables. No tienen nada, solo plata. Y la plata no es todo en la vida. Ojalá todos tuviésemos suficiente dinero. Pero la plata no trae felicidad. La plata no soluciona los conflictos del corazón. La plata no nos soluciona la vida. Hay personas con mucho dinero y que siguen siendo pobres, tristes, afligidos. Así que el Señor les dice, ustedes aunque los miran pobres, son ricos. Son ricos porque dependen de Dios. Somos ricos cuando aprendemos a depender del Señor. Dice Mateo 5, en versículo 2 o 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventuradas las personas que saben que su dependencia completa viene de Dios. Él nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades, nos ha dado formas de ganarnos la vida, pero son solo maneras porque nuestra dependencia debe estar siempre puesta en Dios. No en lo que uno es, los títulos o los grados que uno tenga. Dependemos absolutamente de Dios. Y aunque esta gente era tan pobre, dependían del Señor. Habían sufrido mucho. Y uno piensa, ¿por qué el Señor les dice las palabras siguientes? Porque cuando estamos sufriendo, ¿cómo oramos nosotros? Señor, quítame este dolor. Señor, alivia a Julano. Señor, suple para la comida de Sutano. Señor, dale la casita que el otro, dale lo otro. Y queremos ver tu mano y queremos ver tu bendición. Porque esos mensajes de prosperidad son muy, muy bonitos y muy comunes. Pero esta iglesia es una predicación de sufrimiento. Y sufrir no nos gusta. ¿Sabe que el Señor no les dice a ellos, voy a quitarles el sufrimiento? No les dijo eso. No les dijo, voy a quitarles el sufrimiento. Más bien les dice en el versículo 10, no tengan miedo. No tengan miedo. Y es que cuando uno está sufriendo, también los nervios nos paralizan. Nos paralizan el miedo. A veces estamos tan asustados que no podemos pensar con claridad qué decisión tomar. Y no podemos hacer nada. El miedo nos paraliza. Y el Señor no les dice, no tengan miedo, yo voy a librarlos de todas esas cosas. No, ¿qué dice el verso 10? No tengan temor en nada de lo que van a padecer. O sea, más bien dice, voy a mandarles, o todavía vienen, voy a mandarles, no, pero voy a permitir que sigan sufriendo. ¿Cuántos días? 10 días.
No sabemos si eran 10 días, evidentemente no fueron 10 días literales, un espacio de tiempo. ¿Van a sufrir? Vamos a sufrir, hermanos. El sufrimiento es parte de la vida. Y tal vez hoy estamos bien, pero esta es una carta que nos previene y nos anuncia que un cristiano fiel, un cristiano honesto, un cristiano firme, un cristiano de convicciones, puede esperar que en algún momento viene el dolor, viene el sufrimiento y el Señor no lo va a quitar. Pero nos va a decir, sea valiente, no tenga miedo. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 10:13, que el Señor no permite que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Y claro, a uno no lo han tocado cuando ya uno está llorando. Señor, quítame esto. Y el Señor está mirando allá, no hombre, está empezando, usted aguanta más, dele. Y uno pidiéndole, Señor, ya no aguanto. Y el Señor dice, no, tranquilo, yo sé hasta dónde es. Ahí va. Un día va a llegar el día 11, cuando todas las cosas se acaban y ya no pasamos la prueba. Por eso dice Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, entonces, cuando haya resistido la prueba, no en esa lloradera que uno le agarra en medio de la prueba, cuando haya resistido la prueba, entonces, ¿qué hará Dios? Nos dará la corona. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me dará una corona ahora después de que sufrí tanto. No es que Dios bendecirá mi vida de manera especial, que trasciende, que otros verán, bueno, tanto que sufrió. Había un hombre que se llamaba Job en la Biblia. Y dice la Biblia que Job era un hombre extremadamente rico, con una familia muy linda, unas hijas hermosas, muchos hijos guapos, todos. Eran tantos que celebraban sus cumpleaños siempre. Y un día estaban celebrando el cumpleaños todos los muchachos allá en la finca de campo, en el rancho. Y Job se quedó en la casa con su mujer. El diablo había pasado por ahí y Job, el Señor le dijo al diablo, ¿viste qué siervo es Job? Y el diablo le dice, sí, pero porque usted lo tiene rodeado, porque usted no deja que nadie lo toque, pero tóquelo para que vea lo que sucede con su vida. A lo mejor Dios nos tiene rodeados, no permite que nadie nos toque, pero de pronto, como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche te van a zarandear. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Pero Jesús le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y ahí estaba Job, en la casa con su señora, esperando a qué hora empezaban a llegar los autos de lujo de sus hijos, en la madrugada. Pero lo que llegó fue un mensajero para decirle, Job, ya y la fiesta estaba en lo mejor. De pronto llegaron los enemigos, mataron los animales, se llevaron todo. Y bueno, y Job dijo, bueno, qué dicha, al menos mis chiquitos están bien. Pero después llegó otro y le dijo, Job, se vino un ventolero y el rancho cayó encima de sus muchachos y todos murieron. Hermanos, qué terrible debe ser la muerte de un hijo. Claro, y ahí está Job y le llegan con esa noticia. ¿Y sabe qué dice Job al final del capítulo 1? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, así voy a regresar. Dios me dio y Dios me quitó. Y lo único que no le quitó a Dios fue la mujer, porque en el capítulo 2 sigue. Y entonces, como él no reniega, Satanás vuelve a decirle al Señor, sí, pero toque su cuerpo para que vea. Y dice Dios, toque su cuerpo, pero no puede tocar su vida. Y entonces le dio una enfermedad de la piel terrible, que daba asco. Y la señora, ya cansada de tanto sufrimiento, llega y le dice a Job, ¿qué clase de Dios tiene usted que lo deja sufrir? ¿Dónde está el Dios suyo? ¿Por qué Dios lo deja a usted sufrir tanto? Y Job le dijo a aquella señora, ha hablado usted como una insensata. Recibimos de Dios el bien. En esa época todo se le atribuía a Dios, el bien y el mal. Job no sabía que era el diablo que estaba haciendo eso. Pero él dice, recibimos de Dios el bien y no aceptaremos también las dificultades cuando llegan. ¿Acaso el Señor no nos está cuidando a nosotros mientras estamos pasando por el valle de sombra de muerte? Él no está ahí junto a mí todos los días, dice el Salmo 23, hasta el fin.
Él camina a nuestro lado. Voy sufriendo, pero ahí va conmigo, de la mano. Entonces esta iglesia era una iglesia sufrida, pero era una iglesia que Dios le cuidaba, que el Señor estaba ahí. Y el Señor le dice, no voy a quitar el sufrimiento, pero voy a estar contigo. Tampoco voy a dejar que ese sufrimiento sea permanente. Serán 10 días. Un día será el día 11 cuando todo se termina. No sabemos cuándo, pero todo acabará. Así que el Señor nos dice que no tengamos temor. Y para concluir, Dios les hace una promesa. Dios les dice, sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Es que a veces uno flaquea. Pero ¿qué dice el Señor? Si tienen que morir por guardar sus convicciones, mueran. Porque hay una cosa que Satanás no puede quitarnos, y es la vida eterna. Hay una segunda muerte, hay una muerte física. Todos vamos a estirar la pata un día, pero la más triste es la muerte eterna. Hay un lugar que dice Apocalipsis, Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Un lugar de tormento, un lago de fuego y azufre, dice el Apocalipsis 20. Y que ahí van a ser tirados todos aquellos que se rebelaron contra Dios, y que el Apocalipsis los describe como falso profeta, como la bestia, y todos los que le siguieron a ellos. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, pero que irán ahí aquellos que no son fieles, aquellos que parecían, que estuvieron ahí, pero que nunca manifestaron una decisión firme para guardar sus pisadas de manera que le agraden a Dios. No es una religión, es una decisión de corazón que uno hace de vivir una vida agradable a Dios, porque vienen tiempos difíciles y el Señor promete darles a ellos la corona de vida. Y dice el versículo 11, casi era una sentencia un poco fuerte, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? A la iglesia. Es que no debemos poner oídos sordos. No soy yo, es el Señor hablando al corazón de cada uno de nosotros. Es Dios hablándonos a nosotros como iglesia. Pueden venir momentos difíciles en el futuro y cada vez, pues sí, los cristianos cada vez estamos más comprometidos con el sistema que el mundo promueve. Ayer era el día del orgullo gay. En muchos países celebraban desfiles, celebraban como si fuera la cosa más linda del mundo. En España estaba viendo la marcha del orgullo gay, personas de todo el mundo viniendo y manifestando su derecho a vivir cada quien como le dé la gana. Cada quien puede vivir como quiera, pero cada persona tendrá un día que enfrentarse con el que estuvo muerto y vive, con el que es el primero y el último, y podrá tener su pasión y su enfoque en otras cosas, pero un día vamos a encontrarnos con Él. Y el que es fiel con Él no tendrá que ir a aquel lugar de tormento, no sufrirá la muerte segunda. Estaremos con el Señor para siempre. Así que, hermanos, este es el mensaje de la iglesia de Esmirna, que también nos habla a nosotros. Cuidemos nuestra relación con Dios, caminemos vidas agradables al Señor. Pidámosle al Señor fortaleza. Dice Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche. Así es el Señor, nos da sabiduría para vivir cada vida. Voy a invitarle a orar y luego pues continuamos para el cierre. Señor, te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por ponernos, Señor, alerta sobre la forma de vida que nosotros también hoy desarrollamos delante de ti. Te rogamos que nos ayudes a guardar nuestras convicciones firmes en ti. Que nos ayudes, Señor, cuando estamos confrontados con otras personas y nos vemos tentados a actuar de una manera diferente. Que nos dé sabiduría a la hora de hablar, sabiduría a la hora de tomar decisiones. Y que a pesar de las dificultades que esas decisiones nos puedan ocasionar, nosotros podamos mantener firmes nuestra fe en ti, Señor. Bendice la iglesia esta mañana y bendice a cada persona que hoy nos acompaña. Que tú seas con nosotros cada día, cada paso que damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.